La Algaba es comparada por el historiador José Antequera como un pueblo situado en medio de una Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, y en realidad la Algaba está situada entre dos ríos, el Guadalquivir y el Ribera de Huelva. Es un llano amenazado por sus dos ríos con frecuentes avenidas, lo cual conforma su carácter, pues a fuerza de perder sus casas y sus tierras y tener que reponerlas para sobrevivir, esta gente se hizo más fuerte. Ya en la época de los romanos, la Algaba, que se llamaba entonces Balbilis, acuñó moneda propia. Fue destruida por los bárbaros y después poblada por los árabes no como ciudad, sino como una alquería o aldea. A la Reconquista fue de don Alonso de la Cerda, de quien pasó al conde de Niebla, que la permutó por Medina Sidonia, y después perteneció a los marqueses de la Algaba. Se conserva entre sus calles la Torre de los Guzmanes, fuerte baluarte con almenas que recuerda la guerra contra los árabes en la Edad Media. Las calles de la Algaba están llenas de historia, casas con hermosos balcones y una vieja posada, la Posada del Clavijo, donde se alojaban personajes que acudían a negociar con los poderosos Guzmanes. La calle Nueva conserva un arco y la calle Sevilla una larga perspectiva. Y la iglesia de Santa María de las Nieves, con su torre cuadrada rematada por 4 pináculos y una techumbre de chapitel de azulejos con su veleta Los Cuatro Vientos. La iglesia es de 3 naves con capillas a los lados. Debieron de tener techumbre de madera mudéjar, pero se perdió casi todo cuando el terremoto de Lisboa de 1755, que aquí repercutió muy fuerte. La torre con el presbiterio tiene una bóveda de crucería en forma de estrella de 4 puntas, y lo mismo la capilla de su derecha. Hermosa iglesia que, a pesar de los terribles daños que sufrió, denota la riqueza de sus protectores. La principal imagen es la Virgen de las Nieves que preside el altar mayor. Obra del siglo XVI, muy delicada. La acompañan en el retablo las imágenes de San Bartolomé, que tuvo tanta devoción por estas tierras, hoy casi olvidado, San Pedro, San Fernando, San Juan Bautista y San Sebastián. También hay un Cristo crucificado de la Hermandad de la Vera Cruz del siglo XVII. En la nave de la izquierda hay varios altares, destacando la imagen de Santa Marta, espléndida obra del siglo XVIII. De los altares que hay en la nave de la derecha, la obra más importante es sin duda un Ecce Homo en busto del siglo XVII, y hay también varias imágenes del XVIII de buena factura. La Algaba tiene barriadas modernas como la de la Concepción, la barriada de García Lorca y una zona industrial. En realidad, por su proximidad a la capital sevillana, solamente 10 kilómetros, es prácticamente hoy un barrio de Sevilla.
A corta distancia del pueblo se conserva una ermita de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII con una imagen de vestir de la Concepción, un San José del siglo XVII y un San Salvador. La Algaba, con su historia y su nombre propio, seguro que no perderá su identidad, a pesar de estar muy próxima a la capital de Andalucía. ¡Ay, Roma, Roma! Por doquier que miro, Roma asoma. Santiponce es cristiano, como su nombre indica, Sancti Geronci. De San Geroncio, Geronci evoluciona en labios de la romanidad bética y se viene a convertir en Santiponci. Cristiano, pero desde la época romana. Primero se le llamó Itálica, Itálica para recordar a Italia. Había venido a echar a los cartagineses aquel héroe casi legendario que se llamó Escipión. Instaló un campamento de soldados convalecientes y veteranos que se llamó Castra Valetudinaria Itálica, y de ahí quedó el nombre de Itálica. Después ya se sabe, lo que había sido construido para pobres soldados lisiados, como el clima era delicioso y estaba lejos de la masificación de la capital, pero cerca para los negocios, acabó convirtiéndose en algo así como un lujoso barrio residencial de Sevilla. Por aquí vemos entre cipreses y columnas los mosaicos romanos. Aquí estaba la casa de cuya familia nació el emperador Trajano. En esta otra nació Adriano. Emperadores de Roma, emperadores del mundo, nacidos en Santiponce. Itálica tenía acueducto, termas, pero sobre todo tenía un anfiteatro, el tercero del mundo romano. El mejor construido de todos después del Coliseo de Roma, con un sistema de drenaje mediante tuberías de plomo, y en el centro una fosa que estuvo cubierta con vigas. En las gradas gritaba de entusiasmo el público cuando los gladiadores luchaban. Y también entonces se pagaban cantidades astronómicas a estos deportistas. Claro que aquí, en vez de lesiones de menisco, podían jugarse la vida. El anfiteatro tenía en un extremo unas gradas que ocupaban las primeras autoridades. En fin, igual que ahora, solo que vestidos con túnicas. Y al otro lado de la carretera, el teatro. Si el anfiteatro era para las luchas y los deportes, el teatro era para las comedias y las tragedias. Fue una lástima que los griegos vivieran antes y escribieran tan magníficas obras, porque los romanos se dedicaron simplemente a representar las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides y las bufonadas de Aristófanes, y así ellos escribieron poco teatro original de altura. Pero aquí está el teatro todo mármoles, y las estatuas y los relieves de las bailarinas. En estas ruinas ahora habitualmente se ofrecen conciertos de música clásica y representaciones teatrales. Hasta que llegaron los bárbaros y se acabó Roma. Luego los árabes, que se llevaron las mejores columnas para su mezquita, y todo quedó arrasado, cubierto del polvo de los siglos. Rodrigo Caro escribió aquellos lastimeros versos de la elegía a las ruinas de Itálica. Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Después,
La Reconquista, sigue la guerra contra los árabes y el caballero don Alonso Pérez de Guzmán, gobernador de Tarifa, antes de entregar la plaza a los moros sitiadores, prefiere que estos maten a su hijo. Guzmán es llamado entonces Guzmán el Bueno, y para encomendar a Dios el alma del joven muerto, y para enterrarse él y su esposa, construye aquí en Santiponce el monasterio de San Isidoro del Campo, edificio de arquitectura gótica del año 1301. Es la época en que en España ha entrado la comunidad religiosa del Císter. En Sevilla hay ya un convento del Císter de monjas de San Clemente. En Santiponce será convento de frailes del Císter, seguidores de la regla de San Bernardo. Pero por muy frailes que sean, el fundador don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno es un guerrero, así que le da al monasterio una arquitectura militar con almenas y contrafuertes. El interior del monasterio tiene 3 patios e iglesia de 2 naves, la más antigua del siglo XIV. Construida por el fundador Guzmán el Bueno, tiene el retablo mayor, obra de Martínez Montañés del siglo XVII, con la imagen de San Jerónimo presidiendo el todo, pues ya los frailes del Císter se habían ido y la comunidad que le sustituyó era de los Jerónimos. En la parte alta está San Isidoro, y el resto de los paneles del retablo son relieves de escenas evangélicas, más una imagen de la Asunción y otras de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. A los lados del altar están los sepulcros de Guzmán el Bueno y de su esposa, con estatuas orantes. La nave moderna tiene un retablo barroco y en ella están enterrados los descendientes de Guzmán el Bueno, con lo que esta parte es el panteón familiar, con sepulcros entre los que destaca el de doña Urraca Osorio, a la que el rey don Pedro hizo quemar viva por haber dirigido la sublevación de la nobleza contra la corona. El monasterio tiene una magnífica sala capitular del siglo XVII con ricas pinturas murales y una sillería de gran mérito. Continúa el monasterio con el patio llamado Patio de los Muertos del siglo XIV, que fue el cementerio de los primeros frailes, flanqueado por galerías con arcos y de ricos techos y pinturas. Seguidamente se pasa al claustro de los evangelistas, también mudéjar, del siglo XIV al XV, en el que se conserva la decoración geométrica. También aquí se ven murales con la vida de San Jerónimo, del siglo XVII. El monasterio se construyó sobre tierras que eran propiedad de la familia Guzmán, y ellos hicieron patronato sobre la iglesia. Sin embargo, el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena, entendió que se excedían en su patronato y que el poner los escudos de la familia en la forma en que se ponen en los castillos y palacios indicaba algo más que patronato y que invadía los derechos espirituales de la Iglesia, por lo que movió un pleito que duró varios años ante el Tribunal de Roma, pleito que acabó con sentencia en contra de los Guzmanes, que hubieron de limitar sus pretensiones soberanas. Aparte del monasterio, el pueblo de Santiponce es un conjunto de casas edificadas sobre las ruinas de Itálica, puesto que Itálica era mucho mayor que lo que hoy está excavado por los arqueólogos. La vida de Santiponce es fundamentalmente agrícola y de industrias derivadas de la agricultura. Existe un polígono industrial en el que se encuentran varias fábricas. En el calendario festivo de Santiponce hay que destacar la romería de la Divina Pastora el último domingo de mayo, saliendo la comitiva de carretas y jinetes desde la parroquia hasta el cortijo de El Garrotal, en donde se coloca el altar campestre para la Virgen, con comida al aire libre y baile de sevillanas.
En Santiponce, los campos de soledad que decía el poeta son ahora campos de turismo y arte. Ni son mustio collado, porque hay aquí una agricultura viva, productiva y moderna. He aquí un pueblo que es antiguo, de más de 3000 años. En el año 1958, cuando se construían unos pozos para el lanzamiento de palomos en el club de tiro al pichón, un joven obrero llamado Alfonso Hinojoso halló un auténtico tesoro: unos brazaletes, un collar y unos pectorales de oro. Se trataba de 2 ajuares correspondientes a un hombre y una mujer que los especialistas identificaron con los adornos que usaban un rey y una reina, o un sumo sacerdote y una suma sacerdotisa del imperio de los Tartesos. A partir de esa fecha, 30 de septiembre de 1958, Tartesos había dejado de ser un mito o una leyenda para convertirse en una realidad tangible y palpable. Los Tartesos dejaban de ser sombras fantasmales para convertirse en hombres y mujeres que habían vivido en estos lugares. La guerra entre los Tartesos y los fenicios debía de ser el motivo de que las joyas de la corona o del templo se escondieran, y muertos los reyes o los dignatarios, nadie pudo recuperarlas hasta este hallazgo casual. Hoy el tesoro del carambolo está en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Donde apareció el tesoro se ha excavado un poblado tartésico, y Camas ha puesto en su escudo municipal el collar regio con una inscripción que dice: lugar del oro cincelado en el límite de los tartesios. Desde el Carambolo se llega a la estación depuradora de aguas que surte de agua potable a Sevilla. Y un poco más arriba, el pueblo. El pueblo en la época romana ya había olvidado su nombre tartésico y tomó otro nombre: Canma o Canama. Camas fue luego una ciudad de la que se han encontrado ruinas. Tuvo un muelle en el río importante porque aquí se cargaba para Roma el vino del Aljarafe. Tras la dominación árabe, Camas fue reconquistada por caballeros catalanes. Y a ello se debe que por aquí quedan algunos vocablos terminados en eta en vez de en ita en los diminutivos femeninos, como es el caso de La Pañoleta, una agrupación de casas muy próxima. El término y la villa de Camas fue vendida al rey Felipe IV ante las necesidades de dinero para la guerra de Flandes, y lo compró el conde duque de Olivares. Pero como el término de Camas hasta ese momento, aun siendo de la corona, estaba sujeto a la jurisdicción del Ayuntamiento de Sevilla, hubo un largo pleito. Todo este asunto terminó a comienzos del siglo XIX, cuando se suprimieron las jurisdicciones particulares. De aquella discutida pertenencia y de la propia riqueza agrícola y fluvial de Camas quedan magníficos recuerdos, algunas casas señoriales y un hermoso edificio del ayuntamiento. Calles típicas como la calle de la Cruz, la calle Francisco Luque y la calle Payán. En este sector del casco antiguo se encuentra la parroquia antigua, que es del título de Santa María de Gracia. Esta parroquia se construyó en el siglo XVIII y sustituía a una anterior. Tras el terremoto de Lisboa de 1755, se tuvieron que reiniciar nuevamente las obras, que no terminaron hasta el año 1800. Es una iglesia de 3 naves con portada adintelada y sobre ella un frontón partido triangular y sobre él un ventanal óculo con vidrieras. A izquierda de la portada vemos una torre espadaña con 2 campanas, rematada por un frontón triangular con 2 pequeños pináculos y veleta. En el interior, en el retablo mayor, la titular Nuestra Señora de Gracia, que es una imagen de vestir. El retablo
debió hacerse no para esta iglesia, sino para un convento trinitario, ya que el tema de sus imágenes es, arriba, la Santísima Trinidad, y en las hornacinas imágenes de la Orden Trinitaria de Redención de Cautivos. En un altar está el Cristo crucificado de la Vera Cruz, y en la nave de la derecha hay una Virgen de la Antigua, reproducción de la Catedral de Sevilla en relieve, y una imagen de Santa Brígida. Esta imagen se trajo a Camas de una ermita de Santa Brígida que estaba entre este pueblo y Sevilla. La ermita quedó destruida durante la Guerra de la Independencia. Camas, por su proximidad a Sevilla, forma parte de su cinturón industrial, y aquí se encuentran algunas industrias de fama nacional. Muy interesante es la afición a los toros que desde siempre ha existido en la localidad de Camas, a la que el historiador Juan José Antequera ha dedicado un curioso libro titulado Toros en Camas. En Camas han existido nada menos que 6 plazas donde se lidiaron toros, siendo la última la de la Pañoleta, que alcanzó gran fama en toda España. De este pueblo han salido nada menos que 102 toreros profesionales desde el siglo XIX hasta la fecha actual, algunos tan famosos como Paco Camino y Curro Romero. Existen en Camas varias peñas taurinas, entre ellas la dedicada a Paco Camino. Camas se viste de feria del 14 al 17 de septiembre. En la segunda o tercera semana de mayo celebra las Cruces de Mayo. Camas, con su privilegiada situación tan próxima a Sevilla, y a la vez con la conservación de su campo, puede considerarse como un auténtico lujo para sí misma y para Sevilla. Hay una antigua copla de sevillanas que decía: de San Juan en lo alto mira a Sevilla y verás con asombro ¡qué maravilla! Pues sin embargo otra tanta maravilla se ve si miramos desde Sevilla en dirección contraria, hacia San Juan de Aznalfarache. La maravilla está allá arriba, en el monumento a los Sagrados Corazones. Hay que tomar la carretera hacia el monumento con mucha calma porque es empinada la cuesta, pero vale la pena. En la entrada las estatuas de San Pedro y San Pablo nos dan la bienvenida. El templo lo hizo construir el cardenal Pedro Segura y es obra del gran arquitecto Aurelio Gómez Millán. Este monumento, paralelo al del Valle de los Caídos de Madrid, aunque en menor escala, consta de 2 grupos de edificios. Uno es la iglesia con sus anejos y el otro es una residencia para la comunidad religiosa y dependencias para actos de reuniones, pero no de culto. La iglesia tiene cierta inspiración en la arquitectura de la época de Felipe II, con una nave central, crucero y capillas laterales. El interior se amuebló en los años de 1950 en que se construyó el monumento, con retablos de gran mérito traídos de otros templos. Así, el retablo mayor es del siglo XVII, formado con lienzos de Juan del Castillo, montados en el propio retablo, que es del tallista Miguel Cano, fechado en 1630. En los lados del retablo hay 2 cuadros de Pablo Legot con Cristo y San Felipe, y encima otros de la Escuela de Murillo con la adoración de los pastores y Cristo apareciéndose a Santa Teresa. Existen también otros retablos del siglo XVIII. Dejemos el monumento a los Sagrados Corazones para descender al pueblo. San Juan de Aznalfarache es la antigua Oset de los romanos, plaza fortificada, que tuvo un gran castillo en el que luego